están? Bienvenidos a este episodio número 7 de nuestro podcast Campus Odontológico. Yo soy Gaby. Hola, yo soy Mara, bienvenido. Bueno, fíjense, en el día de hoy es un día muy especial. Queremos agradecerles por su apoyo, porque todos los likes que nos han dado, tanto en Instagram como en YouTube, gracias por suscribirse a nuestro canal. Recuerden que este podcast pueden verlo en YouTube, también pueden escucharlo solamente a través de Apple Podcast o de Spotify. Si están fuera de casa y quieren descargarlo y escucharlo en cualquier momento, es una muy buena opción. Así que muchas gracias por todos sus buenos comentarios y porque poco a poco hemos ido creciendo y todo ha sido gracias a ustedes, ¿verdad, amiga? Sí, estamos muy contentas. Bueno, ha sido muchísimo trabajo, pero muy contentas y muy agradecidas por todo el apoyo y el feedback que recibimos. Siempre que quieran comentarnos algo, por favor, escríbanos. Nos encanta leernos. Y bueno, si tienen sugerencias sobre podcasts o artículos o cursos, por favor, háganos saber y nos mandan un mensajito o un correo, ¿ok? Revisen nuestra página, que es www.campusodontológico.com, y estamos también en el Instagram campus.odontológico. Bueno, hoy, Excelente, amiga, excelente. ¿qué vamos a hablar? ¿De qué tema exacto? ¿De qué tema les vamos a hablar hoy? Bueno, ya yo les dije que era el capítulo o el episodio número 7, pero ¿de qué les vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre la exodoncia quirúrgica o exodoncia a colgajo, que también se le da ese nombre. Y me gusta siempre empezar hablando un poquito sobre qué es la cirugía bucal. Sé que tuvimos el podcast de las complicaciones en exodoncia, y bueno, ahí no lo mencionamos, pero la cirugía bucal es, digamos que, la especialidad más antigua de la odontología, porque desde que el hombre es hombre, ha necesitado la extracción, remoción de piezas dentarias por procesos infecciosos, por fracturas, por enfermedad, etc. Entonces, la cirugía bucal es esta especialidad de la odontología en donde se realiza el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico de enfermedades y anomalías y lesiones de los dientes, los maxilares y los tejidos contiguos y adyacentes. Entonces, esa es la definición de cirugía bucal. Y recordamos, ¿A ti siempre te gustó la cirugía? yo era pasión cirugía desde Siempre. primer año. Yo en primer año yo tenía como la duda de si me iba hacia ortodoncia o estética. Eso fue nada más como en primer año. Pero yo en primer año yo también ya empecé a hacer cursos, todo, ¿sabes? Como que empecé a ver un poquito de cada cosa. Y en segundo año, que ni siquiera se ve cirugía, pero ya en segundo año yo dije, no, yo creo que me voy más hacia cirugía. Y apenas vi cirugía dije, es esto es cirugía. Sí, yo desde el primer año ya sabía lo que quería y de hecho yo siempre fui mejor y siempre me gustaban más las materias que estaban relacionadas a cirugía. Anatomía humana, fisiología, obviamente anatomía patológica, todas esas materias que eran más quirúrgicas, yo siempre me encantaba y me emocionaba aprenderlas más que las cosas dentales, Pero corona. sí, ¿no? Pero Teníamos nuestra pasión ahí también desde los primeros años. exacto. Ahora, amigos, ¿qué es la exodoncia a colgajo? La exodoncia a colgajo es un procedimiento quirúrgico en donde que nos permite realizar la exodoncia o la extracción de uno o varios dientes mediante el levantamiento de un colgajo mucoperióstico de espesor total y la eliminación de la traba ósea. Y puede estar acompañado con la división del diente, que es llamada odontosección también. Eso, que ya también más adelante vamos a ir viendo cada uno de los pasos y todo eso. Pero vamos a decir también en qué casos se indica una exodoncia quirúrgica. ¿Cómo podemos saber que una extracción de un diente no es simple, sino que entonces ya va para colgajo? Que ya implica como un procedimiento pues quirúrgico como tal. Pues va a depender de cómo está la estructura dentaria, ¿no? Porque si, por ejemplo, tenemos un molar que tiene una caries muy extensa
o que incluso está hacia la zona cervical o por debajo del nivel óseo y que no se pueda restaurar, bueno, en esos casos sabemos que como exodoncia simple va a ser muy complicado. Entonces, de una vez, al ver al paciente clínicamente y al ver la radiografía, entre otras cosas, pues podemos determinar que eso va para colgajo, ¿no? Para una exodoncia quirúrgica. Correcto, correcto. Y estas indicaciones son muy importantes, siempre aprenderlas y saberlas para no cometer errores y evitar las complicaciones. Si no han oído el podcast de complicaciones, entonces vayan atrás un poquito y escuchen el podcast de complicaciones. ¿Qué te parece? Eso, mira, y otra cosa que pasa mucho, ¿te acuerdas cuando estábamos incluso estudiando la carrera? Que uno agarraba así la radiografía y decía, ay, pero esto va para exodoncia simple o para exodoncia colgajo. Y no es solamente verlo o en una radiografía o solamente ver al paciente, es como la unión de esas dos cosas. Exacto. Porque hay cosas que podemos ver o solamente en la radiografía o otras cosas como esto que podemos ver si realmente esa caries no puede ser restaurada, todo, entonces es como unir. Y entre ellos está, por ejemplo, cómo se observan las raíces. Si nosotros estamos viendo clínicamente un molar, lo vemos aparentemente sencillo, pero entonces resulta que vemos en la radiografía que las raíces son súper divergentes, que son esas bailarinas que tienen así las curvas súper marcadas, o unas raíces muy, muy delgaditas, pues entonces es mejor ser precavido y de una vez planificar la exodoncia a colgajo. Correcto. Hay otros detalles también que se ven radiográficamente como la hipercementosis, que ya hemos hablado de ella también en otros episodios. Si se ven esas raíces muy, muy gruesas, muy bulbosas, entonces mejor también de una vez hacer la exodoncia a colgajo. Si tenemos también, bueno, dependiendo del caso, dientes parcial o totalmente retenidos. El caso más común, los terceros molares, ¿no? Correcto. Por ejemplo, si se tiene, por ejemplo, también dientes o raíces en una proximidad a estructuras anatómicas importantes, o mejor dicho, de cuidado, como por ejemplo el seno maxilar, o en casos donde hay que hacer exodoncias múltiples. No porque no se puedan hacer cada una de ellas, porque también recuerdo mucho eso, que, pero es que todos tienen periodontitis, o es que todos están, pero es que si son varios, que están uno muy cerca del otro, sabes que luego es mejor entonces regularizar también la zona, suturar, etcétera, todo, y bueno, hablar un poquito ya de lo que vamos a conversar, pero es como pensar también a futuro de cómo va a ser ese procedimiento, ¿verdad? Correcto, correcto. Los dientes que tienen endodoncias o tratamientos de conducto, estos son dientes que por lo general se deben realizar con una exodoncia quirúrgica. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos y empezamos a hacer una exodoncia simple y se empieza a fracturar. Ya después llega un punto en que no podemos ver, no sabemos qué está pasando y entonces ya ahí nos complicamos y pueden quedar ápices, pedazos de diente, cosas que si no las sabemos manejar, entonces van a crear un problema para el paciente. A menos que, bueno, he visto dientes con tratamientos de conductos que tienen periodontitis, entonces ahí, bueno, ya la puedes hacer con una extracción simple. Pero siempre tomar en cuenta estos dientes. Otros factores como los dientes anquilosados. Esto jamás va a salir con una extracción simple, ¿ok? Amiga, ¿cómo podemos saber cuando un diente está anquilosado? Bueno, cuando no observamos ese espacio de ligamento, ¿ok? Y vemos que simplemente está diente y hueso, no hay espacio de ligamento, no hay esa pequeña radiolucidez alrededor de la raíz. ¿Qué otra cosa? Fracturas radiculares del tercio medio apical. Es muy, muy difícil que podamos sacar un ápice pequeñito que esté en el alvéolo con un procedimiento de exodoncia simple. Las fracturas verticales profundas, igualmente, difícil de abordar si no estás viendo qué pasa. Los dientes supernumerarios, bueno, obviamente esto requiere un levantamiento del colgajo y para
liberar la traba ósea de ese supernumeral. Los que están retenidos. Hay algunos que pueden estar exacto erupcionados, pero igual hay que ver cómo está la zona alrededor de las raíces y eso, pero no se dejen llevar solamente porque lo vean erupcionado o no. Siempre, bueno, ver ahí la radiografía. Exactamente. Luego, dientes asociados a patologías. Casi siempre, a menos que sea un absceso periapical o alguna otra patología así sencilla, apical, necesitamos ver qué está sucediendo y por eso se recomienda hacer una exodoncia quirúrgica. Bueno, esta indicación es cuando se está realizando exodoncia simple y el diente no sale, no se extrae, hay una traba, no se ve nada en la radiografía, pues me ha pasado. Y nada, tienes que estar preparado para llegar a una exodoncia quirúrgica. A veces uno piensa, oh sí, no tiene nada, la raíz está bien, no está anquilosado, no hay patología, no tiene tratamientos de conducto. Y bueno, la biología nos sorprende en que no podemos hacer la extracción simple y ya, tenemos que pasar al siguiente paso, ¿no? Hay que tener entonces siempre todos los instrumentos, ¿no? Exacto, por eso, que a veces uno como que organiza los instrumentos y dice, bueno, en este cajetín tengo exodoncia simple, en este cajetín tengo exodoncia quirúrgica. Y cuando vas de pronto dices, ah, bueno, pero este era el cajetín de exodoncia simple y aquí no tengo, no sé, la turbina o aquí no tengo tales cosas. Y ay, no, tú tienes que estar preparado. Puede ser que tú pienses eso, que como me estás comentando, que también sí me ha pasado, que pienses, bueno, esta la veo relativamente sencilla, pero igual ten muy a la mano pues todo, pensando en lo que pueda pasar, ¿no? Súper importante. Y dientes con resorciones internas o externas. ¿Por qué? Porque pueden fracturarse. Exacto. Ahora hablamos un poquito de los pasos, ¿verdad? Exactamente. Vamos entonces a comentarles, por ejemplo, los pasos, ahorita solamente los vamos a mencionar, después se los vamos a desglosar un poquito cada uno de estos, pero pues debemos empezar con un preoperatorio, luego vendría la anestesia, luego el paso de la incisión, posteriormente el levantamiento de colgajo, que es lo que marca que sea una exodoncia quirúrgica o una exodoncia a colgajo, el paso de la osteotomía, posteriormente la odontosección y la exodoncia propiamente dicha. ¿Cuáles vienen luego? Luego de hacer la exodoncia, tenemos que verificar y revisar una inspección visual de la herida, la controversia de curetear o no curetear, que vamos a hablar más adelante, luego una asepsia del campo, reposición del colgajo. Bueno, antes de esto yo le agregaría si hay que hacer alguna regularización del hueso con la lima, pero esto está incluido en revisión de la herida, ¿ok? Y luego que reposicionamos el colgajo es sutura, indicaciones postquirúrgicas, medicación del paciente y el control postquirúrgico. Exacto. Que fíjate que aunque es en otra cita, pues no olvidarlo, pues que siempre que atiendan a un paciente quirúrgicamente, que le hagas un procedimiento, una extracción, no es que le hiciste y te olvidaste de él, sino cítalo a la semana, aparte está pendiente de él, si te manda un mensaje, si te llama, etcétera, todo, pues para estar pendiente y hacer los controles pertinentes. Exacto. Correcto, exactamente. Bueno, entonces desglosamos un poquito cada paso. Sí, brevemente cada uno. Eso. Por ejemplo, con respecto al preoperatorio. Cuando hablamos del preoperatorio del paciente, bueno, nos referimos a esa apreciación pues, del estado de salud de una persona en víspera de operarse. ¿Qué va a pasar con el paciente antes de hacerle el procedimiento? Bueno, así vamos a poder establecer si la operación puede ser realizada sin riesgo. Y en caso de que no sea así, pues adoptar las medidas que nos puedan conducir a que ese riesgo desaparezca o que sea reducido en su máxima expresión, o sea, reducirlo lo más posible. Esto pues obviamente significa evaluar, y para evaluar necesitamos hacer una historia clínica, necesitamos hacer una adecuada anamnesis, un adecuado interrogatorio del paciente, ver muy bien las radiografías, esos exámenes complementarios que comprende la historia clínica, la radiografía, ya sea una periapical, ya sea una radiografía panorámica.
Amiga, ¿cuántas veces también no te ha llegado un paciente que en vista a lo mejor de una emergencia o de un dolor que tenga o algo, quiere hacerse una extracción? Y a veces llegan así, me quiero hacer la extracción, me quiero sacar esta muela que me duele, todo. Ah, bueno, para ver la radiografía. No tengo radiografía. No, pero sáquemelo. O sea, no dejarnos llevar por eso, ¿verdad? Sino hacer las cosas bien, tomarle una radiografía. Si en el centro donde estamos trabajando no hay por lo menos para tomarle una panorámica, entonces al menos una periapical que podamos tomar en el consultorio, pero ver la imagen de cómo está también esa situación de las raíces y la zona periapical del diente que se va a extraer. Si ya es algo obviamente programado, por ejemplo, en el caso de lo que estuvimos conversando en los episodios anteriores, pacientes con enfermedades sistémicas, pues contar con sus exámenes de laboratorio. Incluso también dependiendo pues de la edad que tenga el paciente, si se sabe que es un paciente que, bueno, eso que sufre alguna enfermedad sistémica que debe evaluarse, pues siempre es importante evaluar también esto. La toma de la tensión arterial y todo lo que pueda complementar es lo que va a comprender este preoperatorio. Exactamente. Y muchas veces también dependiendo, fíjate que lo conversamos en el episodio de los pacientes diabéticos, hay que hacer tratamiento de antibiótico-terapia previa. Entonces en esos casos pues también hay que estar muy pendientes, hay que mandar una medicación, todo esto es preoperatorio. Si es un paciente que tiene, por ejemplo, alteraciones hematológicas, todo esto lo tenemos que saber y evaluar antes de ingresar al paciente al consultorio, al quirófano, etcétera. Todo debemos tenerlo cubierto y poder estar ya preparados. Sí. Una buena evaluación preoperatoria disminuye los riesgos del procedimiento. Eso es básico y súper importante. Ahora, después que tenemos esa evaluación preoperatoria, pasamos a la anestesia, ¿ok? Bueno, la anestesia local es la técnica para inducir la ausencia de sensación en una parte específica del cuerpo y se da con el objetivo de producir analgesia y reducir o eliminar esa sensibilidad local al dolor. ¿Okay? Y bueno, ¿cuáles son las técnicas que usamos para la anestesia? Usamos, bueno, primero no las técnicas, sino ¿qué necesitamos para anestesia primero? El instrumental, por cierto, hay un video de Gaby que habla sobre el instrumental para extracciones quirúrgicas. ¿Okay? Necesitamos la jeringa de anestesia, todos la conocemos, necesitamos el cartucho de anestesia y las agujas, dependiendo de dónde vayas a realizar la anestesia, superior o inferior. ¿Okay? Aguja corta, aguja larga. Luego, técnicas de anestesia, la anestesia del alveolar inferior, la que es directa, indirecta. No es motivo del podcast, ¿ok? Ya próximamente podremos hablar un poco más sobre anestesia, nada más mencionándoles un poco. Cuando anestesiamos el alveolar inferior, anestesiamos de una vez el nervio lingual, recordar la anatomía. La anatomía humana es súper importante para saber qué necesitamos anestesiar. Para dientes inferiores, obviamente, no es solo el alveolar inferior, necesitamos saber si el diente es posterior, anestesiar el bucal, por ejemplo. Claro. En los dientes superiores, bueno, los nervios alveolares. Entonces, ya ahí saber cuál es la anestesia infiltrativa, cuál es la anestesia troncular. Entonces, ya todos estos conocimientos que estoy segura que la mayoría de ustedes manejan muy bien, son súper importantes. Ahora, creo que acá tenemos también que hacer la acotación de la preparación del campo preoperatorio, que no lo mencionamos. Es verdad, porque quizás, aunque a lo mejor no son pasos, pero es importante, es verdad. Sí, no son pasos como tal, pero recuerden que antes de llegar a la anestesia, hacemos toda una preparación del campo, asepsia, antisepsia, nos preparamos nosotros también con nuestros equipos de protección personal,
Y ahí entonces, bueno, ya estamos listos para empezar. Quería hacer esa acotación antes de que se pasara. Perfecto, está excelente. Y Ahora que sigue. después, exacto, entonces ya después de que anestesiaste al paciente, ahora viene la incisión, que también eso va a marcar el hecho de que vas a levantar un colgajo. Entonces, esa incisión o diéresis va a ser la maniobra de abrir por medios mecánicos, ya sea con un bisturí o, por ejemplo, con unas tijeras, o también por medios térmicos, como por ejemplo un electrobisturí o un láser. Los tejidos más superficiales para tener acceso a los planos más profundos, con el fin de poder ejecutar la intervención quirúrgica indicada. Ese es el término de incisión. En este caso, pues aplicado a la extracción de un tejido dentario. Suele utilizarse en cirugía bucal el mango de bisturí Bart Parker y la hoja de bisturí más comúnmente utilizada es la número 15. Existen otras también, pero es de las más comúnmente utilizadas en nuestra especialidad. ¿Y qué es el colgajo? Pues el colgajo va a ser esa porción de tejido que va a estar delimitada por la incisión quirúrgica, es decir, por lo que acabamos de realizar. Va a poseer su propia vascularización a través de un puente de unión, denominado pedículo, porque cuando hacemos la incisión no es que separamos un trozo, sino que queda todavía adherido, obviamente, al resto del tejido. Y eso es lo que va a permitir luego un buen acceso quirúrgico y que puede reposicionarse más tarde en su sitio de origen o, si es necesario, para recubrir también defectos que puedan haber quedado. Importante, como lo mencionaste cuando hablaste de que era la exodoncia a colgajo, decir que el colgajo puede tener distintos espesores, ya sea de espesor parcial, cuando solamente se trata de la incisión en la mucosa. Cuando decimos que es un colgajo de espesor total, es porque entonces se habla de mucosa y del periósteo, y cuando se llega hasta el hueso, por decirlo así, hasta sentir que estamos tocando de la parte ósea, o también puede ser un colgajo óseo pediculado, que es cuando es grosor total e incluso se llega a tablas óseas externas, que eso es, bueno, en ciertos casos específicos. Correcto. ¿Y nuestras incisiones cómo deben ser? Bueno, siempre, 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 y esto es un principio básico de cirugía bucal, la base es más ancha que el vértice. Y esto es para que haya suficiente irrigación sanguínea en los tejidos. ¿Ok? La incisión debe proveer buena visualización. Que una anécdota que tengo del posgrado, yo solía hacer incisiones chiquititas, súper conservadoras, muy bonitas, muy chiquititas, perfectas, así. Y llega un punto en que una doctora muy querida, la doctora Michelle, me dice, ¿qué estás haciendo con esas incisiones tan pequeñitas? Y yo, bueno, doctora, para el paciente. No, 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 no. O sea, recuerda que lo que muchos de nuestros profesores nos dijeron también a lo largo del posgrado, incisión pequeña, problema grande. Porque a veces, por querer hacer una cosa muy pequeña, entonces no tenemos una correcta visualización de lo que vamos a hacer. Y al no tener una correcta visualización, ¿qué pasa? Entonces, cometemos errores, nos podemos desgarrar el tejido, no vemos bien, nos cansamos y bueno, ya otras complicaciones. Es como equilibrarlo, pues tampoco exagerar, no, pero es obviamente adecuado a lo que vas a extraer, a lo que vas a hacer. No es necesario hacer una incisión gigante no, sino algo adecuado y que no caiga en ninguno de los extremos, ni pequeñito ni una cosa muy grande. Luego, las incisiones deben llevar un solo trazo, esto también es importante. La idea no es macerar el tejido y dar, no, ¿ok? Es muy delicadamente con la hoja del bisturí hacer el trazo de la incisión. Y eso es como si fuera un lápiz, como si estuviéramos pintando. Estas destrezas también se adquieren poco a poco, eso no, uno obviamente no nace con ya sé hacer, no, esto va poco a poco y siempre recuerden que muchas veces los bisturí, después de utilizarlo con 1 y 2 incisiones, ya como que perdieron su capacidad de cortar, a veces es increíble. Sí. Entonces tú dices, pero bueno,
Si lo usé solo 2 veces, entonces cuando pasa eso, cambia la hoja del bisturí y utiliza una nueva. Y siempre es súper importante que esa incisión repose sobre hueso sano. ¿Okay? Si hay una lesión, si hay algo en la mucosa que nos indica que no está saludable, entonces no podemos hacer una incisión ahí, porque después no vamos a poder suturar. Entonces, todas estas cosas que hay que pensar de antemano. Eso. Ahora, los tipos de incisión, Gaby. Sí, los tipos de incisiones, para no extendernos mucho, solamente las vamos a mencionar en esta oportunidad, porque bueno, ya luego vamos a ver qué nos podemos inventar también por ahí como para hacerlo un poco más didáctico y que puedan aprender bien cómo van a ser todos estos tipos de incisiones. Pero mencionando los tipos de incisiones más frecuentes que se utilizan en cirugía bucal son la incisión de Parche, que es una incisión semilunar, la incisión o el colgajo de Neumann o Newman, según como se pronuncie, que es aquella incisión que va a ser trapezoidal, que va a tener pues como 2 vertientes. También está la incisión festoneada, que es envolvente o que también es llamada como intracrevicular, porque va como a festonear pues la parte de la encía, entrando como en esos surcos creviculares. Una de las incisiones más comúnmente, por ejemplo, utilizadas en el caso de los terceros molares inferiores, que es la incisión distal y oblicua y festoneada, porque se realiza también de esta manera, aunque también obviamente va a tener distintas indicaciones. También puede conseguirse en la literatura como incisión triangular o coloquialmente como media Neumann, porque solamente va a tener una sola vertiente de esta, ¿se acuerdan? De la trapezoidal que les acabo de mencionar, entre otras que también pueden realizarse. Esto fue solamente unas pinceladitas de cuáles son los tipos de incisiones. Correcto. Y ahora, esto que a mí me parece súper importante y cuando tenía que guiar a los estudiantes y siempre cuando algún colega o algo ha necesitado como que me ayuden en esta parte de extracciones quirúrgicas, es el levantamiento del colgajo. ¿Okay? El levantamiento del colgajo, que es desprender y levantar la mucosa del hueso, si va a ser un colgajo de espesor total, ¿ok? Vamos a desprender con el periósteo y esto nos va a permitir separar y tener ese campo quirúrgico, o sea, separar esa mucosa y ese periósteo y tener visualización al hueso o a la pieza dentaria, etc. Esto se va a hacer con un elevador de periósteo. Hay diferentes tipos. Mi favorito es el MOLT número 9. Hay otros elevadores, los periodoncistas usan otros elevadores un poco más delicados, más bonitos, pero el MOLT número 9 a mí me parece tan bueno porque cuando tú haces el levantamiento del colgajo tienes que apoyarte en el hueso para no desgarrarlo. Cuando yo veo que una persona va y empieza y le da de una manera inadecuada, es como que no te pasa, amiga, empiezas como que, ¿qué estás pasando? Porque empieza como a tratar de darle, y dije, ¿qué estás haciendo? No, eso tiene que ser un movimiento y una técnica, tienes que ser firme, delicado, pero firme. O sea, es como tener una balanza. O sea, lo que estamos diciendo, un paso viene del otro, que tú mencionaste un solo trazo. Si tú haces bien el solo trazo de la incisión, cuando vayas a levantar, pues lo vas a levantar también con más facilidad. Correcto. Y empezando siempre por el vértice. El vértice siempre, porque si no empiezas por el vértice, después se va a desgarrar todo. O sea, se trae y entonces te vuelves un desastre, no, siempre el vértice y siempre apoyándote en el hueso, haciendo como unos pequeños movimientos como una palanca firme. Más o menos así lo puedo describir. Okay. Después que hacemos levantamiento, ¿qué hacemos, amiga? Ya entonces viene, si por ejemplo tenemos que el diente tiene traba ósea, pues entonces vamos a proceder a la osteotomía. Y la osteotomía se define como la eliminación del hueso que rodea al diente a extraer, para mejorar su acceso y así facilitar su extracción. La diferencia va a ser que osteotomía va a ser el corte o sección del hueso y ostectomía es eliminación o exéresis de hueso, ya sea por algún procedimiento particular que se vaya a realizar.
pero cuando hablamos de una exodoncia decimos que estamos haciendo osteotomía. Por lo general, los principios también quirúrgicos nos dicen que la osteotomía suele ser a expensas de la cara interna de la tabla vestibular. Eso también. Y que llevemos pues una presión constante, que tratemos como de llevarlo de mesial a distal del diente, de no hacer obviamente una osteotomía exagerada o excesiva. Simplemente como eliminar esa traba ósea que tiene y que nos permita posicionar posteriormente ya lo que sería entonces el elevador. Para la osteotomía solemos utilizar pues la turbina quirúrgica con fresas quirúrgicas que suelen ser la 701 o la 702 y en algunos casos también se puede utilizar la pieza recta con pues obviamente fresas de tallo largo para tal fin. Correcto. Bueno, recuérdense que después que haces la separación del colgajo, que no lo mencioné, y para poder realizar la osteotomía, necesitas retraer y separar bien los tejidos, ¿ok? No. Y esto se va a hacer con el separador de Minnesota. Y también hay gente que no le gusta, que es muy grande, que es incómodo. Bueno, nosotras aprendimos con el separador de Minnesota y yo lo amo y cuando no lo veo y no lo tengo, me siento como extraña. Claro, cada quien después va desarrollando como que sus propios gustos, sus propias técnicas, pero la técnica correcta de cirugía quirúrgica es con separador de Minnesota. Y después de la osteotomía viene la odontosección. ¿Okay? La odontosección va a consistir en la división controlada o una fractura intencional de la pieza dentaria para facilitar la extracción de la misma. Y esto, ¿para qué la realizamos? Para preservar huesos, no tener que hacer una eliminación muy grande de hueso, una cantidad grande de hueso, sino que dividimos el diente para que sea más fácil. Bueno, odontosección de, por ejemplo, los molares superiores, recuerden que son 3 raíces por lo general y se va a hacer una odontosección en forma de T o forma de Y, dividiendo la palatina de la distal y la mesial de las raíces. Los dientes, algunas veces los premolares, tenemos los primeros premolares que tienen las 2 raíces, debemos dividirlos en la bucal y la palatina. Y los dientes, los molares inferiores, y pendiente con esto, porque los primeros molares inferiores, no te has dado cuenta, mía, que siempre, muchas veces, las personas se quedan como trabadas en los molares inferiores porque las raíces son bien delgadas. Son delgaditas, a veces están bien curvas, sobre todo los primeros molares inferiores. Entonces, ahí la odontosección tiene que ser muy precisa para dividir esas 2 raíces, distal y mesial, y casi siempre cuando uno divide bien esa raíz, esas raíces, ya es mucho más fácil poder sacar esa raicita delgadita y darle su curvatura. Porque de lo contrario, ¿qué pasa? Si intentamos hacer una extracción simple de estos molares, se fractura, quedan esas raíces delgaditas metidas adentro y después, bueno, la complicación, ¿no? Y acotando con eso, amiga, también que en la odontosección, sobre todo en el caso de inferior, de terceros molares inferiores, por ejemplo, no llegar hasta la tabla ósea lingual, sino tratar de llegar hasta 3/4 de la estructura dentaria, en el trayecto desde vestibular hasta lingual. Exacto. Esta zona, pues obviamente sabemos que es delicada, está muy cerca la tabla lingual, es muy delgada, y pasa pues toda la zona del paquete vasculonervioso a nivel sobre todo pues del tercer molar. Entonces, para evitar cualquier complicación y pues complicarnos y que sea luego entonces un problema más bien, recuerden, siempre terminar entonces la división de los dientes o de las raíces con la lujación. Exactamente. Pero dijiste con que faltaba decir algo, ¿verdad? Con qué, cómo se hace la odontosección.
La odontosección la vamos a realizar con la fresa quirúrgica. Entonces, con la fresa quirúrgica vamos a realizar el corte en el diente para separar las raíces y después con un elevador vamos a ir justo en el centro, bien ubicados, a hacer un movimiento que gire para terminar de hacer esa fractura intencional de las raíces y bueno, ya queden divididas y podamos pasar al siguiente paso, que es la exodoncia propiamente dicha. Y tú cuando estabas ahora mismo hablando de lo de pues la división con la turbina, todo, me faltó también acotar en la parte de la osteotomía, que siempre debemos contar con una adecuada irrigación. Siempre, muy importante. Cuando se esté realizando la osteotomía, sobre todo, pues contar con suficiente irrigación. Ya sea de solución fisiológica, que nos esté ayudando nuestro asistente, todo, pues asegurarnos de que se dirija la punta de la jeringa de esa solución hacia la zona donde estemos realizando la osteotomía, para evitar necrosis del hueso, ¿no? Sí. Entonces, ya luego el paso que dijiste, entonces sí vendría lo que se conoce como la exodoncia propiamente dicha. Ya cuando vamos a tratar con este paso es porque ya transformamos lo que era la exodoncia colgajo en una exodoncia simple, es decir, ya hicimos todos estos pasos de levantar el colgajo, bueno, la incisión, etcétera, todo, y ya accedimos al diente. Entonces, para hacer la exodoncia del diente, aparte de eso, debemos conocer el instrumental específico, que, como bien les señalaste anteriormente, recuerden que pueden ver el video que está en mi canal de YouTube y también está en la página web de Campus Odontológico sobre los pasos de la exodoncia y donde les muestro cada uno de los instrumentos para realizarlo y les muestro también pues los elevadores y los forceps, que son los que se utilizan para la exodoncia. Recordar también a manera de repaso que los elevadores van a funcionar bajo los principios de palanca o de cuña. Son las maneras en cómo podemos pues activarlos o manejarlos para hacer la extracción. Y que los tiempos de la exodoncia cuando usamos un elevador van a ser la aplicación, la lujación y la elevación, entonces, de este diente. Recuerden que los elevadores pues suelen tener una cara activa y esta es la que va a ir aplicada entre el diente y hueso. Es en este punto en donde se debe hacer esa lujación, no entre los dos dientes. Tener mucho cuidado ahí, porque entonces tratando de lujar, si hacemos un mal movimiento o algo, pues podemos lujar el diente vecino, y esa no es la idea. Igual si lo que vamos a utilizar es un forceps, si lo que vamos a realizar entonces el forceps es con los bocados hacer una buena preunción, luego la lujación, que va a depender también, por ejemplo, de si se trata de un diente monoradicular o de un diente multiradicular. Recuerden que monoradicular se puede incluso hacer rotación, y en los monorradiculares solamente se debe hacer en un sentido, vestibulolingual. Y ya así entonces luego la tracción. Bien, luego de que se realizó la exodoncia propiamente dicha, pasamos a... Vamos a hacer la revisión de la herida. Aquí es donde vamos a hacer la inspección visual. Siempre irrigar con la solución salina, succionar, observar que no quedaron restos de dientes, observar que no haya ningún tejido de granulación que pueda ocasionar después algún problema en el área. Y bueno, tendríamos que hacer una regularización ósea con las limas para hueso o con las pinzas Gubie. ¿Por qué? Porque si no realizamos esto, pueden quedar espículas o pedacitos de hueso que después que se hace la sutura, entonces esa zona no cicatriza de una manera correcta, puede producir dolor. Y, por ejemplo, si el paciente va a después, se le va a fabricar alguna prótesis removible, una total, una dentadura, entonces esto nos va a crear problemas en esas áreas. Luego, bueno, la controversia de curetear o no curetear el alvéolo. ¿Qué dices tú, amiga? ¿Curetear o no curetear?
Sí, yo creo que hay una controversia, pero en realidad creo que no debería ser una controversia, porque es algo tan sencillo como evaluar bien la radiografía y estar en el procedimiento. Si tú estás viendo lo que estás haciendo y ya inspeccionaste muy bien el alvéolo, tanto visualmente como con la succión, con la irrigación, y ves que hay un tejido, pues obviamente lo vas a curetear, ¿no? En esos casos, pues por supuesto que vas a utilizar la cureta y vas a eliminar, obviamente con mucho cuidado. No es la idea raspar el alvéolo por rasparlo, sino eliminar esos restos de tejido de granulación que puedan estar ahí, o incluso ni siquiera tejido de granulación, sino que si son terceros molares retenidos, que están todavía en proceso de formación y tienen su capuchón pericoronario, como lo conversamos anteriormente en el episodio de quiste dentígeno. Recuerden, si no lo han escuchado, pueden ir a ese episodio. También hay que eliminar, obviamente, ese tejido, ¿no? ¿Qué haces tú? Yo estoy de acuerdo, yo sigo ese mismo criterio que tú. Em, Me gusta la cureta porque es un instrumento que fue creado para algo, ¿no? Y es para eliminar restos de cosas que no podemos dejar dentro del alvéolo. Claro. Eh, Sobre todo, por ejemplo, hay una infección grande, hay un absceso periapical, hay que curetear y asegurarte de que esa infección la estés removiendo, porque a pesar de que prescribamos o mandemos algún antibiótico, va a ser mucho más rápido esa, o sea, la curación del paciente Claro, cuando eliminamos el foco de infección. totalmente. Aparte que no sabes en qué se pueda transformar también ese tejido. Obviamente depende del caso. Si, por ejemplo, estás haciendo unas extracciones de unos premolares por motivos ortodónticos, es un paciente joven, sabes que no tiene imagen periapical, hiciste la extracción, la raíz sale totalmente limpia, pues no tienes por qué curetear ahí. Entonces, eso también te lo va dando la experiencia clínica, y es eso, visualizar. Correcto. Más, hasta si tienes dudas, pues contar también con un espejo en el cajetín. Ver dentro del alvéolo, revisar. La Sí. cureta tiene dos áreas también, una zona cóncava y una zona convexa. Puedes utilizarlo suavemente y tocar, palpar. Acuérdate que uno precisamente desarrolla eso, ¿no? El tacto a través de los instrumentos. Entonces, sencillamente tocar sin necesidad de raspar o de curetear ni nada, y ver si hay algo. Si no hay nada, perfecto. Exactamente. Claro. Y bueno, como habíamos mencionado también, una buena irrigación del área para limpiar esos detritus y esos pedazos que pueden haber quedado adentro, siempre asegurarse de eso. Siempre un alvéolo bien limpiecito, bien bonito, yo digo que yo en la noche puedo acostarme y yo duermo tranquila y feliz porque yo sé que hice un buen trabajo, todo quedó limpiecito, bien bonito y suturado. Ahora hablamos un poquito sobre la sutura, la síntesis de los tejidos. Exacto. Después de que ya existe entonces la extracción, todo, revisaste el alvéolo, reposiciona el colgajo. Recuerda que habías hecho un levantamiento del colgajo, debes reposicionar. Y no es más que regresar el colgajo a su posición inicial y verificar la existencia o no de irregularidades óseas. Tratar siempre de que luego entonces el colgajo repose sobre el tejido sano. Y que entonces luego, luego de reposicionarlo, ayudándote con la pinza de disección, vas a hacer la síntesis de los tejidos, que es la sutura. ¿Y qué es la sutura? Pues consiste en la reposición de los tejidos que estaban separados por la herida o por la incisión quirúrgica mediante materiales y técnicas destinadas a favorecer la cicatrización. Y por eso es que entonces siempre, obviamente, decimos que la sutura va a guiar la cicatrización, disminuyendo así la tensión entre los bordes de la herida. Correcto. Bueno, las suturas es un tema bien largo, no es el objetivo de este podcast, entonces vamos a comentarles un poco. La sutura se va a clasificar dependiendo del material de sutura, al número de hebras que tiene, monofilamentos, multifilamentos, de acuerdo a las propiedades de absorción, si son absorbibles o no, reabsorbibles. Y los tipos de sutura que pueden ser puntos simples, continuo, el de colchonero, el punto en X, el punto que también lo llaman el 8. Es un tema bastante amplio, ¿ok?
Y el instrumental que vamos a utilizar, por favor, es la pinza portagujas. También está la pinza Castro Viejo, si es de su gusto. Le gustan mucho los periodoncistas. Es mucho más delicada, no hay problema, pero tiene que ser una pinza que pueda llevar una aguja. Por favor, no suturar con una pinza mosquito, con una pinza crawl, y mucho menos con una pinza algodonera. Uy, no. No, por favor, no hagan eso. Pierde posición, se le puede resbalar, o sea, no está hecha para eso. Horrible. ¿Qué más? Tijeras y la pinza de disección que nos va a ayudar mucho, porque a veces uno está luchando y, oye, tienes la pinza de disección, no estés perforando y claro, como haciéndole daño a ese tejido que ya sufrió una disección. Bueno, vamos a delicadamente con la pinza de disección ayudarnos para se me fue la palabra. El tejido. Para reposicionar, no, como para estabilizar. La palabra es estabilizar. Perfecto. Para estabilizar ese colgajo y poder pasar la aguja, ¿ok? Bueno. Yo creo que habíamos pensado que ay, a lo mejor será que este episodio es más corto o algo, pero como se nota que este tema nos gusta mucho y es nuestro día a día, que bueno, pues nada, lo desarrollamos a profundidad, así que no se pueden quejar, ¿verdad? Qué bueno, espero que les haya entonces gustado. Recuerden que dejarnos su like si les gustó, si lo están viendo a través de YouTube. Recuerden suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho. A todos los que les gusta escucharlo a través de Spotify, recuerden que pueden bajarlo y descargarlo totalmente gratis a través del Spotify. Y por favor, no olviden seguirnos en Instagram, @campus.odontológico. Chequen siempre nuestra página web también, www.campusodontológico.com, donde siempre estamos montando artículos de todos nuestros colaboradores. Tenemos diferentes secciones, tenemos muchas sorpresas para ustedes, hay muchos cursos, así que estén atentos a todo lo que viene por ahí, ¿verdad, amiga? Así es. Siempre trabajando para ustedes. Vamos a seguir haciendo las encuestas para saber qué temas les interesan. Últimamente todas las encuestas quedan muy cercanas, entonces complacemos a todo el mundo y bueno, hacemos los 2 temas que habíamos propuesto de la encuesta. Muchísimas gracias, me gustó mucho. Nos vemos, amiga. Chao. Bye, bye.